Buenas tardes, mi nombre es Pedro Fernando López del curso de Física 2. El tema mío fue la inducción electromagnética de la ley de Faraday. Partimos de algo importante, la relación entre fenómenos magnéticos y eléctricos. Partimos de la correlación donde la corriente eléctrica genera campos magnéticos y los campos magnéticos que afectan a las cargas eléctricas. Esto es muy importante pues que debido a que gracias a esto se puede hacer todo hoy en día. A continuación se lo explicará. Un campo magnético puede generar corriente eléctrica. Sí, el campo magnético puede generar una corriente eléctrica y a ese fenómeno se le denomina inducción electromagnética. En sus inicios prácticamente nos originamos en 1931 por Michel Faraday y por Joseph Henry. Buscaban comprobar si se podía generar corriente eléctrica a partir de campos magnéticos, aunque los estudios de Faraday fueron más complejos y se publicaron primero. Ley de Faraday. La ley de Faraday describe cómo el cambio del flujo magnético a través de un circuito puede inducir a la fuerza automotriz en este circuito y a la vez a una corriente eléctrica. Partimos de la ecuación de la ley de Faraday. En esta va a tomar cierto tiempo, porque es necesario explicarla. Aunque la fórmula mostrada aquí es la más fácil de utilizar, que es la utilizada en laboratorios, esa no sería la original. Pues bueno, voy a explicar esa y ya le explico a continuación la otra. Tenemos que esto es igual al menos el número de vueltas de la bobina por la diferencia del flujo magnético sobre la diferencia de tiempos. Esa no es la original, aunque la más concreta y la más fácil de usar porque solo reemplazar datos, esa no es la original. Partimos desde esta, que sería la original en este caso. Partimos de la fuerza electromotriz inducida descrita mediante la circulación del campo eléctrico. Que es esto es igual a la integral de un punto fijo del vector del campo eléctrico por la derivada del vector longitud. Eso es igual a menos la derivada del flujo magnético sobre la derivada del tiempo. Como ya vamos a hablar del flujo magnético en este caso, porque es importante, si la continuamos por una solamente espira, en ese caso n no se tendría en cuenta porque sería el número de espiras. Sería menos la derivada del flujo magnético sobre la derivada del tiempo. Pero si en este caso interpretamos como el flujo magnético es igual a la integral del vector del campo magnético por producto punto de la derivada del vector área. Eso no debería llevarnos a lo más complejo porque ya se tendría en cuenta un producto de vectores mediante producto punto. Para ser más directos y no meternos en cosas de derivadas por límites del infinito, se toma un cambio en un intervalo que sería como lo más fácil en ciertos puntos y es como lo que yo lo voy a utilizar. Bueno, en este caso sería la derivada del flujo magnético sobre la derivada del tiempo. No sería igual que sería la diferencia entre intervalos del flujo magnético sobre la diferencia de tiempos. Y esto nos diría igual que en este caso nos diría igual a menos, que el menos lo determina otra ley que no me corresponde a mí. El número de espiras que tiene en este caso del, del, de la diferencia de intervalos del flujo magnético sobre la diferencia de tiempo. Esto- Listo. Una explicación muy fácil para entender en este caso. En este caso utilizamos un imán, una bobina o solenoide y un voltímetro. En este caso, la dirección de la corriente inducida está determinada por la variación temporal del flujo magnético producida por el imán, no por su posición absoluta. Cuando el imán se aproxima a la bobina, el flujo magnético aumenta. Y si según la ley de Faraday se orienta de modo que suponga incrementa el flujo, por lo que el voltímetro detecta en un sentido específico. Cuando el imán se aleja, el flujo decrece y significa que la habilidad del flujo magnético se invierte. Inducida de polaridad opuesta, lo cual interviene en la dirección de la corriente registrada. Bueno, en este caso, como ya se explicó, o sea, si el imán como tal se queda en un punto fijo y ese no se mueve como tal, el voltímetro no demostrará si se aleja o se acerca mediante este caso. Pero pues si en este caso ya el imán se comienza a mover, en este caso ya el voltímetro evidenciará si se aleja o se acerca.
Un mero experimento que el que hizo Faraday es un compañero de la explicó una vez en clase. Faraday demostró que las corrientes eléctricas pueden ser inducidas en un conductor sin que exista un contacto físico directo entre el conductor y una fuente de corriente. Faraday enrolló en un instrumento de hierro dos bobinas, a la primera se le puso una fuente de energía y a la segunda se le puso un galvanómetro. Cuando, Cuando se obtiene corriente del primer circuito, el galvanómetro no detecta la corriente como tal, pero lo que no nota fue cuando se abre el primer circuito, entonces el galvanómetro registra una corriente muy corta. Con este experimento, Faraday pudo concluir que el campo magnético, que el campo magnético variable con el primer circuito induce corriente eléctrica al segundo circuito. Así logró inducir corrientes eléctricas en diferentes situaciones. Experimento número 2. Este experimento es muy relacionado a una ley que se parece a esta, pero no me corresponde. Bueno, lo repito. En otro experimento se acerca y se aleja un imán a un solenoide conectado a un galvanómetro y ese galvanómetro mostraba la corriente inducida. Bueno, en el primer caso, cuando el imán se acerca a la corriente, tenía una dirección. Cuando se aleja, tenía la dirección opuesta, pero el imán no se movía. En el experimento no registraba nada. Entonces, en este caso, supongamos que ese va a ser el imán y acá va a estar la bobina o el galvanómetro conectado. ¿Sí? Si acá como tal el imán se queda en posición, en una parte fija, el flujo, el flujo del campo no serán afectados y esto se puede ver mediante el galvanómetro, pero si en ese caso el imán se comienza a mover para derecha o izquierda, el galvanómetro lo registrará. Bueno, una conclusión acá de este experimento podría ser que la corriente eléctrica era generada gracias al movimiento del imán que se modificaba el flujo magnético, perdón. Bueno, un ejercicio muy fácil, que prácticamente solamente sería reemplazar en la fórmula que se dijo que era la más fácil de utilizar. En un sistema de generación eléctrica, una bobina fija de 200 espiras se encuentra en un stafford de un generador sincrófono. El rotador que a través del campo magnético gira aumentando el flujo magnético a través de la bobina desde 0.0 eso creo que son watts hasta 0.00 watts en 0.2 segundos. Prácticamente, como ya le dije, que reemplaza datos, no es nada del otro mundo, pues muy fácil en esa fórmula porque ya como tal el ejercicio lo plantea los datos. El valor negativo indica que la tensión inducida se orienta para contrarrestar el incremento del flujo generado por el rotor, cumpliendo la ley de Einstein, que es algo correlacionado, pero desde mi tema, pues no me voy a concentrar en este como tal. Este principio es la base física que permite que los generadores industriales conviertan energía mecánica en energía eléctrica mediante el control del campo magnético y la rotación. Una aplicación, bueno, las aplicaciones para esta ley, para la ley de Faraday de inducción electromagnética, se ve relacionado en todo, prácticamente todo. Pues gracias a esto tenemos a los transformadores y pues, o sea, si un transformador en un barrio o si en cierto punto falla, pues no habrá como tal luz o corriente eléctrica en ese punto. Pues debido a que el flujo magnético de la variable de una bobina induce el voltaje en otra, permite subir o bajar voltajes en esa corriente. Pues bueno, partimos que mediante de una fuerza, de la fuerza mecánica se quiere producir una fuerza eléctrica, sí, pero pues va a ser muy leve. Pero si en este caso se le puede agregar una bobina por ahí de un ejemplo de laboratorio de 1200 espiras, el, el final que va a ser a través del proceso va a ser muy alto. Y pues finalmente para conclusiones, la ley de Faraday establece que solo cuando el flujo magnético cambia, mientras más rápido cambia el campo magnético, más grande sea el área o las espiras involucradas, mayor será el voltaje inducido, el tiempo de generar con más fuerza electromóvil, que sería la fe. La fe inducida tiene un signo negativo, por lo que significa que la corriente inducida actúa para oponerse al cambio de flujo. Este es un principio de la conservación de energía. Esto está relacionado a la ley de Nines, algo así se llama, y pues eso a mí no me corresponde por mediante que no hace la correlación original en esta. Pues eso sería como todo para entender muy fácilmente
La ley de Faraday, eso sería como más fácil para inducir.